Hola estimados, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a seguir con las clases y tenemos que seguir viendo ahora la fuerza electromotriz, que es lo que empezamos a ver ayer. Como les dije, la fuerza electromotriz es lo que tiene que ver con los motores y los generadores y cómo funcionan, así que es un tema más o menos importante. Y vamos ahora a ver un poquitito más físicamente cómo ocurre esto de la generación de la fuerza electromotriz o el voltaje. Acuérdense que la FEM o el voltaje son lo mismo, ¿ya? Les voy a compartir pantalla para que veamos. ¿Cuál era? Esta era, parece. Ya. Ya, vamos a ver qué es lo que ocurre si uno tiene un campo magnético y un circuito y uno genera un movimiento relativo entre el campo magnético y el circuito. Acuérdense que la FEM se genera cuando hay movimiento relativo eh, entre el campo magnético y la espira o el metal que uno quiere, en que uno está trabajando. Ya, tenemos este caso. Aquí hay lo que se ve acá en la pantalla, hay un campo magnético que apunta, en este caso, hacia adentro, porque estas cruces indican que el campo magnético va hacia adentro, ¿ya? Y además hay una barra metálica que se está moviendo con velocidad v, hacia la derecha, ¿ya? Esta barra metálica entonces se mueve hacia la velocidad v, con velocidad v, y el campo magnético tiene una altura L. Y los ejes son los ejes son los que se muestran aquí en el dibujito abajo. Hacia arriba está el eje Z, hacia la derecha el eje Y, y hacia el frente, hacia afuera, el eje X. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes saben que las barras metálicas y todos los metales tienen electrones que están libres, que se pueden mover dentro de la barra o dentro del conductor sin problema. Entonces, si la barra se mueve hacia la derecha, los electrones se están moviendo hacia la derecha junto con la barra. Con velocidad, con la misma velocidad que la barra, por supuesto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una fuerza. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un campo magnético y una carga que se mueve en el campo magnético, tenemos la fuerza magnética. ¿Cuál es la fuerza magnética? Fuerza magnética es F igual Q por B cruz B. B es la velocidad y B larga es el campo magnético. Ya. Como se mueven los electrones tienen carga negativa. Por lo tanto, a esa carga negativa le vamos a poner o llamar menos E. En que E es la carga del electrón, pero E es positivo y con el menos nos da negativo. Si se acuerdan, me imagino que todos ustedes se acuerdan, la carga del electrón es 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? F igual B cruz B. B es un B sub 0 o el módulo de B en dirección J, porque el eje Y está a la derecha, J. Después, el campo B entra, ¿cierto? Según lo que dicen las cruces el campo entra, y la dirección que entra es menos y tongo, que está aquí. Ahora, B cruz B, ¿cuánto nos da? J cruz I. J cruz I nos da J cruz J cruz I nos da menos K. Por lo tanto, tenemos un menos acá, tenemos otro menos allá y nos da menos K tongo. Por lo tanto,
es negativo. B queda tal cual, B largo queda tal cual, y nos queda finalmente menos E por B por catongo. ¿Ya? Esa es la fuerza magnética. ¿Hacia dónde apunta la fuerza magnética? Si se fijan, es menos catongo, por lo tanto la fuerza apunta hacia abajo. Si la fuerza apunta hacia abajo, los electrones se mueven hacia abajo. ¿Ya? Ahí es más o menos obvio, ¿cierto? Por lo tanto, si la barra se mueve hacia la derecha, los electrones se mueven hacia abajo. Y al moverse hacia abajo, como la barra es cerrada, o sea, los electrones no pueden salirse, los electrones se acumulan abajo. Entonces, se nos junta una cantidad de electrones abajo, por lo tanto la parte de abajo de la barra queda negativa. Y si abajo, como la barra es neutra, si abajo queda negativo, en la parte de arriba de la barra tiene que quedar positivo, ¿cierto? De tal manera que la suma de las cargas positivas más negativas nos dé 0. Entonces se nos junta carga negativa abajo y positiva arriba. ¿Qué ocurre? Entonces, positiva tenemos en el extremo superior, negativa en el extremo inferior. ¿Qué ocurre si yo tengo carga positiva en un lado y carga negativa en el otro lado? Me va a generar un campo eléctrico, ¿cierto? Por lo tanto, en la barra, además de que hay una fuerza magnética, se me va a generar un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico es porque abajo se nos acumularon los electrones y arriba se nos acumularon cargas positivas, ¿ya? Entonces va a haber un campo eléctrico. ¿Hacia dónde apunta ese campo eléctrico? El campo eléctrico apunta siempre de positivo a negativo. Por lo tanto, el campo apunta hacia abajo, porque el campo, acuérdense, el campo apunta desde el positivo que está arriba hacia el negativo que está abajo. Por lo tanto, el campo apunta hacia abajo. Ya. Pero además, nosotros sabemos que si hay un campo eléctrico, vamos a tener también un potencial eléctrico. O sea, va a haber una diferencia de potencial. ¿Y cuál va a ser esa diferencia de potencial? Va a ser, bueno, ¿se acuerdan de la formulita de cuánto vale delta V? Delta V vale menos la integral desde del punto A hasta el punto B de E punto dl. ¿Ya? Pero bueno, de todas maneras, tenemos por un lado una fuerza magnética que tira los electrones hacia abajo y tenemos por otro lado un campo eléctrico que va hacia abajo. ¿Qué hace este campo eléctrico? Acá está anotado. El campo entonces, miren, aquí el campo E es igual a menos E catongo, porque el campo apunta hacia abajo. Los electrones son negativos. La carga de un electrón es menos E. ¿Cuál es la fuerza que hay sobre esos electrones? La fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es Q por E, ¿cierto? Q por E. Q es menos E multiplicado por este menos, me da E por catongo. Entonces, si se fijan, la fuerza eléctrica ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba. Entonces, si se fijan bien, acá tenemos una fuerza magnética que tira los electrones hacia abajo y por otro lado tenemos una fuerza magnética que tira los electrones hacia abajo y hay otra fuerza eléctrica que se genera que tiende a tirar a los electrones hacia arriba. ¿Ya? Porque eso ya lo vimos recién, la fuerza es positiva. Entonces son dos fuerzas que una va para arriba y la otra va hacia abajo. Pero los electrones se están moviendo, ¿se mueven hacia arriba o hacia abajo? No, porque la barra es acotada. La barra no es infinita, por lo tanto los electrones una vez que llegan al final ya no pueden moverse más. Por lo tanto los electrones no se están moviendo en la dirección
En la dirección Y. Perdón, la dirección Z. En la dirección Z los electrones no se mueven, hacia arriba y hacia abajo. Se escucha medio cortado. Ah, es que mi internet está medio malo. Déjame ver si puedo mejorar esto. Denme un segundo, voy a ver si cambio la red. Ya, esperemos que ahora se escuche un poco mejor. Entonces, vamos a compartir pantalla. Oye, si es que se pierden, por favor, pregunten, ¿ya? Porque esta manera de ver el movimiento de los electrones es muy útil para saber hacia dónde se mueven las corrientes cuando uno tiene un campo magnético. Porque no es tan fácil saber hacia dónde se mueven las corrientes cuando hay campo magnético. Entonces, estábamos en que tenemos dos fuerzas y esas fuerzas compiten, porque una fuerza tira a los electrones hacia abajo y la otra fuerza tira a los electrones hacia arriba. ¿Estamos? Pero los electrones, a su vez, no se mueven en la dirección Z, porque la barra es acotada, la barra no es infinita, así que los electrones se quedan quietos. Por lo tanto, si se acuerdan bien, la ecuación de Newton es F igual m por a. Pero la aceleración es cero porque los electrones no se mueven, por lo tanto la fuerza total es cero. Si la fuerza total es cero, significa que menos E por catongo menos E por B por catongo es igual a cero. Esta primera parte es la fuerza eléctrica. Lo que está a la izquierda, E por catongo, es la fuerza eléctrica. Y lo que está a la derecha, E por B larga, por B corta, por catongo, eso es la fuerza magnética. Entonces, estas dos fuerzas la suma de estas dos fuerzas es cero, y ahí uno puede obtener cuánto vale el campo eléctrico. Y el campo eléctrico vale B por la velocidad por el campo magnético, por el módulo del campo magnético. ¿Ya? Entonces, eso nos permite calcular el campo eléctrico. Pero siguiendo adelante, vamos a poder también calcular la diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial, si se acuerdan bien, delta B era, aquí está anotado, delta B es igual a, en este caso es E por L. Pero la definición es que delta B es menos la integral de E punto dl. Si hacemos la integral y suponemos que el campo eléctrico, bueno, el campo eléctrico sí es constante, el campo eléctrico es constante y la barra tiene un largo L, entonces vamos a obtener que delta B es igual a E por L o L por B por B. Y con eso calculamos cuánto vale la diferencia potencial. Y eso, si se fijan, ya tenemos el voltaje. Entonces, de esta forma, que es más o menos simple, podemos calcular cuánto es el voltaje que se va a generar en esta barra si es que la barra se está moviendo bajo el efecto de un campo magnético. ¿Ya? Y eso, se fijan entonces que esto nos explica un poco la ley de Faraday, en un caso particular, por supuesto. La ley de Faraday dice que cuando hay movimiento relativo, se genera una diferencia potencial. ¿Ya? Eso era un hecho experimental que habíamos visto, porque se acuerdan que se movía un imán,
el imán se acerca hacia una espira y se genera una corriente. Si se aleja, se genera otra corriente. Ahora calculamos cuánto vale esa diferencia potencial. ¿Y cómo lo calculamos? Usando las fuerzas. Entonces, este caso particular es una demostración de por qué ocurre la fuerza, la ley de Faraday. Entonces, calculamos cuánto vale la diferencia potencial, que es, en este caso, es, ¿dónde está? La diferencia potencial entonces es L por B por B, ¿ya? Y fíjense de qué depende y cómo es la diferencia potencial. Primero, depende de la velocidad. Si la velocidad es constante, entonces la diferencia potencial se va a mantener constante. Si la velocidad es muy alta, entonces la diferencia potencial va a ser muy alta. Mientras más rápido se mueva la barra, más grande va a ser el voltaje entre los dos puntos de esa barra. De hecho, si ustedes toman una barra, por ejemplo, con los dedos, y la mueven muy rápido a lo largo de un campo magnético, les podría dar la corriente en la mano. ¿Por qué? Porque en la barra se genera una diferencia potencial cuando ustedes la mueven bajo un campo magnético, ¿cierto? Si hay una diferencia potencial y ustedes tienen los dedos conectados entre el punto de arriba y el punto de abajo, a través de los dedos se les podría generar una corriente, ¿ya? Y esa corriente la pueden sentir si es que hacen. Ahora, probablemente la velocidad es súper alta, así que no les va a pasar nada. Ya. Después, la diferencia potencial también depende del largo de la barra. Mientras más grande sea la barra, más grande va a ser la diferencia potencial. Y, por supuesto, también depende del campo magnético. ¿Ya? Por otro lado, el potencial más alto, a ver, el campo eléctrico apunta desde arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque arriba tenemos las cargas positivas y abajo tenemos las cargas negativas. Y lo mismo ocurre con el potencial. Como arriba tenemos las cargas positivas y abajo las negativas, el potencial arriba va a ser más alto que el potencial abajo. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa más? Todo este cálculo lo hicimos suponiendo que la barra se mueve hacia la derecha. Si la barra se mueve hacia la derecha, entonces la fuerza magnética va hacia abajo. ¿Qué pasa si la barra se mueve hacia la izquierda, para el otro lado? Entonces la fuerza magnética va a ir hacia arriba. Y los electrones, en vez de acumularse abajo, se acumulan arriba. ¿Y qué es lo que va a ocurrir entonces? Que simplemente se invierte todo. El campo magnético, en vez de apuntar de arriba para abajo, apunta de abajo hacia arriba, y el potencial lo mismo. El potencial más alto va a ser abajo y más bajo va a ser, y arriba va a ser más bajo, ¿ya? Entonces, si se invierte la velocidad, entonces ocurre todo lo contrario. El potencial es al revés, y si existiera corriente, la corriente va para el otro lado. Ya. Supongamos ahora que a ese mismo sistema, al mismo sistema que estamos trabajando, le agregamos un circuito. ¿Cómo le podemos agregar un circuito? Fíjense el dibujo que está acá. Ahí le agregamos un cable arriba, un cable que esté en contacto con la barra, de manera que la barra, cuando se mueva y haga contacto con este cable. Después hay una resistencia y después hay otro cable por abajo. Entonces, tenemos un circuito cerrado en que la barra se está moviendo y el circuito, fíjense que aquí el circuito, la espira o
claro, la espira va cambiando de tamaño a medida que la barra se mueve, ¿cierto? Si la barra se mueve hacia la derecha, el circuito va a ir agrandándose. Si la barra se mueve hacia la izquierda, el circuito se va a ir cerrando. Por lo tanto, vamos a tener una de las condiciones que habíamos visto ayer y que nos sirven para calcular la FEM inducida de Faraday. Tenemos un área que se va cerrando o abriendo. Tenemos un campo magnético y por lo tanto podríamos calcular la FEM inducida usando la ley de Faraday. Pero también podemos calcular la corriente usando la ley de Ohm, común y silvestre. ¿Por qué podemos calcular la corriente? Miren, recién acabamos de calcular que hay una diferencia potencial, ¿cierto? Que vale L por B por V larga. Esa diferencia de potencial la calculamos en la barra. Si ahora a la misma barra le agregamos un circuito, resulta que en ese circuito vamos a tener una diferencia potencial, que es la que acabamos de calcular. Y si hay una diferencia potencial y hay un circuito, vamos a tener una corriente. ¿Cuál va a ser la corriente? La corriente está anotada por ahí, ¿o no? La corriente va a ser simplemente, denme un segundito. La corriente va a ser el voltaje partido por R, ¿cierto? ¿Y cuál era el voltaje? El voltaje era L por V por V, L por V por V, y eso partido por R. Por lo tanto, la corriente que vamos a tener en este circuito va a ser L por V por R. L por V por V partido por R. ¿Y hacia dónde se va a mover la corriente? Fíjense en el dibujo de la barra. Teníamos que el voltaje positivo estaba arriba. ¿Por qué? Porque arriba se nos acumularon las cargas positivas. Y abajo se nos acumulan las cargas negativas. Por lo tanto, el delta B, arriba vamos a tener positivo y abajo vamos a tener negativo. Por lo tanto, la corriente va a moverse como en la figura. La corriente va del lado de arriba de la barra, se mueve hacia la izquierda, después baja por la resistencia y se mueve hacia la derecha y vuelve a la barra. ¿Estamos? Eso entonces es lo que nos dice este cálculo, ¿cuál es la palabra? Cálculo cinemático. ¿Por qué cinemático? Porque lo calculamos usando las fuerzas y simplemente las fuerzas, ¿ya? Veamos si hacemos el cálculo, pero usando la ley de Faraday. Ya, veamos la ley de Faraday. Vamos a cambiar un poquitito para mostrárselos en la pizarra para hacer la ley de Faraday, ¿ya? Epsilon es igual a menos chueco.
Ahí sí. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un campo magnético que tiene esta forma. La barra tenía un largo L, ¿cierto? Y la barra se mueve con B según J. Acá tenemos I, Z y X. Ya. ¿Qué nos dice la ley de Faraday? Denme un segundito. Epsilon es igual a menos de phi a dt, ¿cierto? ¿Y qué es lo que era phi? Phi era el flujo magnético. Phi es el flujo magnético. Se me movió esta cosa. Ahí sí. Phi es el flujo magnético. ¿Qué es lo que era el flujo magnético? Phi es la integral de B punto de A. ¿Ya? Entonces, resolvamos este problema acá. Primero que nada, supongamos que en t igual 0, en t igual 0, barra en 0. En t igual 0, la barra está acá en el origen. Eso es para simplificar un poco el problema. ¿Ya? Y la barra se mueve con velocidad v. Ya. Primero que nada, ¿cuánto vale v? Eso es fácil. ¿Cuánto vale v? Vale v sub 0 menos v sub 0 según Itongo, ¿cierto? Porque el campo apunta hacia adentro y hacia adentro la dirección es menos x o menos Itongo. ¿Cuánto vale dA? El vector de A. ¿Quién me dice cuánto vale el vector de A? Que es más o menos simple. Vector, acuérdense, ¿ah? Oh, qué tan tímidos hoy día. De X, de Y y Tongo. Excelente. Muy bien. ¿Por qué vale de X, de Y por Itongo, ¿cierto? ¿Por qué? Ah, no, momento, te equivocaste. ¿Cuál es el error? A ver. ¿Está bien eso o no está bien? Ya, a ver, ¿a quién le preguntamos? Vamos a preguntarle a Ángel. Ángelo Rojas, ¿por qué está mal esto de aquí? ¿Está por ahí, Ángelo? Parece que está tomando, se fue a tomar un café. Ya, a ver a Domingo Castro. ¿Qué problema hay con este DXDI? ¿Se escucha, profe? Sí, se escucha. Que debería ser de Z de I y Tongo. Eso sí, de ZDI y Tongo, justo.
porque el plano está en el eje YZ, ¿cierto? Ya, entonces ahí tenemos con eso y listo. Si se fijan es bien fácil. Phi es igual a la integral de menos b sub 0 y tongo de z de y tongo. Y punto i vale 1. Pero ahora hay un detalle. ¿Cuáles son los límites? Los límites. Esta es una integral doble porque tenemos integral en z e integral en i. Entonces, veamos primero el límite fácil. Z. Z, ¿de dónde hasta dónde varía? Z varía, Z es la altura, ¿cierto? Z varía desde acá hasta allá. Y es fijo y vale L. Por lo tanto, Z varía de 0 a L. Pero, ¿cuánto vale I? Este es un poco más complicado. ¿Qué pasa con la barra? La barra, el I va a variar desde 0 hasta este punto donde está la barra, ¿cierto? Denme un segundito. ¿Y dónde está la barra después de un tiempo t? La barra estaba en 0, en t igual 0 la barra estaba en 0. En un tiempo t, ¿cuánto va a valer la posición de la barra? Va a valer b por t, ¿cierto? Entonces, esta distancia va a valer b por t, ¿cierto? Entonces, i varía de 0 hasta b por t. ¿Están siguiéndome, cierto? Porque la barra se mueve con velocidad constante, por lo tanto, en un tiempo t, la posición va a ser b por t. Y ahí tenemos entonces los límites. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da la integral entonces? Vamos a borrar acá arriba. Phi va a valer, esta integral de acá, B0 es constante, va a valer menos B0 y punto I vale 1. La integral en Z vale Z y evaluado entre 0 y L me va a valer L, ¿cierto? Y la integral en I va a valer I evaluado entre 0 y BT. Por lo tanto va a valer B por T. Entonces sí va a ser lo que tenemos acá. ¿Ya? ¿Y cuánto vale la FEM? La FEM vale, epsilon vale menos de phi a de t. ¿Y eso cuánto sería? Menos con menos nos da más. Menos, voy a anotarlo, d a de t de menos d sub 0 L por b por t. ¿Cuánto me da eso? Me da b sub 0 por L por b. Y eso vale epsilon. Y epsilon era la FEM. Y la FEM era el voltaje, ¿cierto? ¿Y qué es lo que habíamos obtenido en el caso anterior cuando calculamos con cinemática el potencial? Lo mismo, ¿se fijan? Entonces, esta manera de ver la FEM es muy útil porque uno sabe bien hacia dónde va la corriente. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que esta era una superficie plana, ¿cierto? Y cuando uno tiene una superficie plana, el dA, el vector área, puede ir hacia un lado o hacia el otro. El dA, de acuerdo a lo que nos dijo Domingo, si no me equivoco, claro, dA era
de I, de Z y tongo, ¿cierto? Este es el DA que usamos. Pero como esta superficie es plana, el DA podría haber sido también menos de I, de Z y tongo. ¿Y qué hubiera pasado si tengo un menos acá? Me hubiera dado todo esto negativo y me hubiera dado menos B por L por B, ¿cierto? Y si yo tengo aquí un negativo, entonces, ¿para dónde va la corriente? ¿Va hacia allá o hacia el otro lado? Entonces, se fijan que hay un problema de ambigüedad cuando uno usa, cuando uno tiene este caso específico de superficies planas. Por eso que es útil saber hacia dónde va la fuerza magnética. Hagámoslo, repasemos la fuerza magnética. Fíjense. Entonces, espérense un poquitito, terminemos esta parte. Tenemos un potencial, entonces acá tenemos un delta, tenemos epsilon igual delta B, y por lo tanto yo voy a tener I es igual a B partido por delta B partido por R, en que este es R, ¿cierto? Y la corriente se nos va a mover hacia allá. Ese es I. Un pequeño repaso, volvamos atrás con el tema de la fuerza magnética. Acá tengo un electrón. Este electrón se me va a mover hacia allá, B. La fuerza magnética va a ser Q por B cruz B. ¿Ya? Este electrón tiene carga menos E. Por lo tanto, este vale menos E. E vale 1,602 por 10 a la menos 19, como ustedes se acuerdan muy bien. Coulomb. B hacia dónde va. B va hacia la derecha, por lo tanto sería B sub 0, J tongo, cruz, B sub 0, el B va hacia abajo, menos I tongo. Y ahí saco que la fuerza vale menos E por B0 por B0 por K tongo. Y ahí saco entonces que la fuerza, los electrones se mueven hacia abajo. Entonces, si yo tengo que los electrones se mueven hacia abajo, ¿hacia dónde va la corriente? Por supuesto, aquí tengo muchos electrones que se están moviendo. Y si son muchos electrones, puede tener una corriente. Pero nosotros sabemos que la corriente se mueve en sentido contrario a los electrones. Entonces, si los electrones se mueven hacia abajo, debido a esta fuerza magnética, entonces yo sé que la corriente se va a mover hacia arriba. ¿Ya? Y si la corriente se mueve hacia arriba, después se mueve para allá, para acá, y se mueve en esa dirección. ¿Se fijan entonces que con la fuerza magnética yo puedo saber hacia dónde se mueven los electrones y a partir de eso yo puedo saber hacia dónde se mueve la corriente? ¿Estamos? Entonces, esto, por eso les digo que es bien útil saber esta fuerza magnética, aplicar la fuerza magnética para saber el movimiento de los electrones. Un segundito. Ya, veamos, volvamos un poco a lo que estábamos viendo recién. Acá. Ya, entonces tenemos
Tenemos una corriente, tenemos el flujo magnético y ese flujo nos puede, y con esto podemos calcular la corriente. Si calculamos la corriente, también tenemos una potencia. ¿Cuál es la potencia? La potencia era V por I. O V cuadrado partido por R, que sería la potencia eléctrica. Y la potencia eléctrica es V cuadrado partido por R, por lo tanto es V por L por V al cuadrado partido por R. ¿Ya? Y la potencia mecánica también se puede calcular. La potencia es fuerza externa por V. Ya ni me acuerdo de esa parte, pero revisen esa parte ustedes, ya, pues ya ni me acuerdo de eso. Ya, y ahí tenemos entonces, tenemos un circuito. Entonces, este dibujo, este ejemplo que acabamos de hacer, corresponde a un circuito, y este circuito es un circuito de esta forma. Hay una resistencia, y acá la barra representa una FEM, o una fuente de voltaje, o el equivalente a una batería. ¿Ya? Y cuando la barra se mueve hacia la derecha, los electrones se mueven hacia abajo y la corriente se mueve en sentido antihorario. Si la barra se mueve hacia la izquierda, entonces la corriente va a ir hacia el otro lado. ¿Ya? Y ahora está la ley de Lenz. La ley de Lenz es la que nos permite, ¿se acuerdan que les dije que había una ambigüedad en la FEM? Debido a que si el circuito es plano, entonces el vector área queda indefinido, si va hacia un lado o hacia el otro. La ley de Lenz es la que nos permite corregir esa indefinición. ¿Qué dice la ley de Lenz? La polaridad de la FEM inducida es tal que tiende a producir una corriente que crea un flujo magnético, el cual se opone al cambio de flujo magnético a través del área encerrada por la espira de corriente. ¿Entendieron? Súper fácil, ¿cierto? Se los digo porque yo siempre me enredo con la ley de Lenz, porque es tan complicado la redacción, pero tratemos de entenderlo un poco. Por eso hay que tener claro cómo calcular el movimiento de los electrones usando la fuerza magnética. Y sabiendo el movimiento de los electrones, vamos a saber hacia dónde se mueve la corriente. Ahora, ¿de dónde viene la ley de Lenz? ¿Qué es lo que tiene de interesante la ley de Lenz? Resulta que en este sistema se nos genera, movemos la barra y se genera una corriente. Pero ustedes saben que si se genera una corriente, la corriente a su vez va a generar un campo magnético. ¿Hacia dónde va el campo magnético que genera esta corriente? A ver, ¿se acuerdan un poquitito cómo podemos saber hacia dónde va el campo magnético? Generado por la corriente, no el campo fijo que está aquí, sino un segundo campo magnético. A ver, ¿a quién le puedo preguntar? No veo. A ver, ¿a quién vamos a preguntarle? A uno que no he visto mucho ahora último, a Álvaro Javier. Álvaro Javier, a ver, fíjate en este dibujo que hay acá y dime hacia dónde apunta el campo magnético que genera esta corriente que está aquí. ¿Hacia adentro? Hacia adentro. Acuérdate, usa la regla de la mano derecha. Mira, te lo voy a... Mostrémoslo en la pantalla. Esperen un segundo. Acá está, acá tenemos
mire, regla de la mano derecha. ¿Cuál es la regla de la mano derecha? La regla de la mano derecha dice que yo tengo que apuntar el pulgar en la dirección de la corriente. Por ejemplo, la corriente va hacia allá, hacia acá y hacia allá, ¿cierto? Voy a usar esta corriente que es más fácil. Apunto el pulgar en la dirección de la corriente. La corriente va hacia arriba, ¿cierto? ¿Hacia dónde apuntan los dedos? Hacia afuera. ¿Se fijan? Entonces, esta corriente, este pedacito de corriente genera un campo hacia afuera. ¿Qué pasa con este pedacito de corriente acá? ¿Hacia dónde está el campo de este pedazo de corriente? De nuevo, apunto el pulgar en la dirección de la corriente. La corriente apunta para la derecha, en este caso. Por lo tanto, pongo el pulgar así. ¿Y para dónde apunta el campo? Hacia afuera. ¿Se fijan? Veamos acá arriba. Mira, apunto el pulgar en la dirección de la corriente. La corriente va así. ¿Para dónde va el campo? Hacia afuera. ¿Se fijan? Y ahora, entonces, si se fijan bien, la corriente genera un campo que va para el lado contrario del campo que está acá. Por lo tanto, este segundo campo, se opone al campo inicial. ¿Ya? Y de ahí viene la ley de Lenz. La ley de Lenz dice que la corriente es tal que el campo generado, el segundo campo generado, se va a oponer al campo original. ¿Ya? Se va a oponer al crecimiento del campo original. ¿Cómo era la cosa? Ya. Entonces, la FEM inducida es tal que tiende a producir una corriente que crea un flujo magnético. El flujo magnético es casi parecido casi el campo, ¿cierto? El flujo magnético es el campo que atraviesa una cierta área. Entonces, ese flujo magnético se va a oponer al cambio del flujo magnético a través del área encerrada por la espira de corriente. Entonces, si se fijan bien acá, esta corriente que está aquí va a generar un flujo que se va a oponer a este flujo, a este campo original. ¿Ya? Y eso es un poco lo que dice la ley de Lenz. Hay otros casos en que es más complicado entenderla, pero por lo menos en este caso algo se puede ver. ¿Ya? Entonces, esto de la ley de Lenz, léanlo bien y traten de hacer algunos ejemplos y entenderlo ustedes un poco más personalmente, porque no es tan simple entender la ley de Lenz. ¿Ya? Ya, pues entonces aquí estamos con la ley de Lenz. Acá, por ejemplo, aquí hay un incremento del flujo externo. Miren, la barra se mueve, en este caso, tenemos aquí una espira, ¿cierto? Y la barra se mueve hacia la derecha. El flujo, si yo, a medida que pasa el tiempo, el flujo aumenta o disminuye en este caso. El flujo va a aumentar. ¿Por qué aumenta el flujo? Primero que nada, la espira es fija, es constante, por lo tanto la espira no cambia. Pero lo que cambia es el campo magnético. Cuando el imán está lejos, el campo magnético que atraviesa la espira es débil. Si yo acerco el imán, el campo magnético va a ser más potente, más intenso porque estoy más cerca. Y si el campo magnético es más intenso, entonces el flujo va a aumentar. ¿Ya? Entonces, el flujo
el flujo aumenta cuando yo muevo la barra hacia la derecha. Entonces, el flujo inducido por la corriente tiene que ser opuesto a ese aumento. ¿Y cómo es opuesto? La corriente tendría que circular como dice, como está aquí en la figura. Si la corriente, de nuevo, regla de la mano derecha, si la corriente va hacia arriba, el campo va hacia la izquierda. ¿Ya? Si la corriente va hacia arriba en la parte de afuera de la espira, el campo entonces va hacia la izquierda. Ya, ahora, si el campo externo va, si el imán va hacia el otro lado, entonces el flujo externo disminuye. Y la corriente tiene que oponerse a eso que está ahí también. ¿Ya? Y por aquí terminamos entonces con la ley de Faraday. Y mañana vamos a ver los motores, cómo funcionan los motores, porque eso nos vamos a demorar un poco más en ver esa parte, así que lo vemos mañana. Y después de eso vamos a empezar a hacer ejercicios para prepararnos para la PEP 2. ¿Ya? Y yo creo que por aquí voy a dejar la clase. Preguntas. Quizás alguien... bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna cosa que les quedó dando vueltas? Yo, profe, tenía una consulta. ¿Ya? Para la evaluación, entonces partiría exactamente desde Kirchhoff. Así, circuito de leyes de Kirchhoff y luego pasaría hasta FEM. Hasta FEM, sí, justamente. Y la corriente alterna no entraría ya que esa va para la recuperativa y todo lo demás. Lo otro, Claro, para el corriente video de esta alterna. clase, ¿lo va a subir hoy día? No te escuché, ¿qué cosa? ¿El video de esta clase lo va a subir hoy día o cuándo planea subirlo? No, hoy día los voy a subir. Ayer se me olvidó subir el de ayer, así que los voy a subir los dos ahora. ¿Ya? El de ayer y el de hoy día. Y mañana entonces seguimos con los motores y vamos a empezar a hacer ejercicio. Como ya ven, la PEP 2 va a ser solo hasta FEM, o sea, a lo que hemos visto hoy día. Y después, más adelante, el recuperativo va a tener corriente alterna. Eso, Gracias, profe. ya nos vemos. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos. Que les vaya bien. Chaito. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe, que estés bien. Que estén bien ustedes también.